Irónicamente, algo padre de este mundo tan difícil es que hay muchas cosas por solucionar, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que hacer todo el tiempo, por hacer, claro, ¿no? Entonces, siento que tener esta actitud de actividad constante para mejorar algo, sea un proceso, sea un plato, sea la experiencia de un cliente, esas cosas mínimas importan un montón. Conciencia Social con Vero. Bienvenidas y bienvenidos a Conciencia Social. Hoy tenemos un invitado muy especial. Es un hombre que puede ser considerado como un chef autodidacta. Algunos también lo consideran un creativo culinario de esta nueva generación que está representando a Guadalajara. Y para muchos representa un hombre que inspira a través de su talento y a través del arte, con sus manos y su creatividad, usando como medio la comida. Está aquí con nosotros nuestro querido Fabián del Palreal. Y bienvenido, Sabes que muchas gracias. Sabes que muchos piensan que yo en Instagram me pongo como Fabián Delpa. Y ahorita que me presentaste como Fabián de Palreal, mucha gente piensa que es por eso que me pongo Delpa. Pero es por Delgado Padilla. Del Delgado Padilla. Bueno, pero rima. Pero rima. Muchas gracias, Vera. Fabián, qué gusto que estés aquí. Gracias. Y bueno, tienes un montón de rinconcitos maravillosos en Guadalajara, pero hoy vamos a hablar de esos rinconcitos que están dentro de ti. Vamos a hablar un poquito de tus historias. Entonces, primero, Fabián, platícanos un poquito de ese Fabián de niño. ¿Cuál es el sabor que más recuerdas de tu infancia? Bueno, el resumen antes del sabor, el resumen es: soy el hijo menor de Abigail, que se muere cuando yo tengo 6 años. Entonces, pasaba mucho tiempo con la tía Félix, que es la del mole dulce, que seguramente más de uno ha probado en Palreal in United. Uh-huh. En Tequila, ¿no? Porque mi papá es de Tequila, entonces pasaba mucho tiempo con la familia de Tequila. Entonces, son muchos sabores muy pueblerinos, por eso me encanta United. Porque sabe. Es muy pueblerino, es como. Es un rinconcito muy padre de historia. Creo que United resume muy bien la historia de infancia en parte. Y luego fui muy allegado a los sabores oaxaqueños porque mi papá se casa como a los 2 años, año y medio, con un ángel que se llama Rosario Romero, Chayito. Con ella, mi papá tiene 2 hijos, ambos trabajan conmigo, tengo la fortuna de trabajar con ellos. José también se dedica a la cocina, que es al que ven todo el tiempo en United. Pero Chayo tiene raíces oaxaqueñas. Entonces, también nos pusimos muy oaxaqueños como a eso de como hasta la pubertad. Comíamos mucho tema oaxaqueño porque mi abuela le mandaban a doña Ofe, le mandaban mes con mes comida oaxaqueña. Y ya después fue un desorden porque llegamos ya en la secundaria, como que nos queríamos independizar mis hermanos y yo. Entonces mi papá nos decía, bueno, pues tanto Chayo como él trabajaban. Cocínense ustedes. Pero mi papá siempre ha sido un buen cocinero. Siempre me prestaba cuchillito, tablita. Soy ese cliché de historia de que por mi papá y por mi abuela y por mis tías cocinan. Formo parte de esa estadística. Y esa estadística bonita, pero la personal, si tú dices, a ver, el sabor que me despierta las primeras memorias de la infancia, de lo más chiquito. Vamos a cuando estabas... De lo más chiquito. Bien pequeñito. Tengo una infancia muy borrosa, debo decirlo. Por eso empecé con 6 años. Siento que desde ahí me acuerdo. Años, ¿qué crees que venía tu mente? Mortadela empanizada. El plato que más me acuerdo de mi mamá es mortadela empanizada y un pollo que todavía hago. Según yo me acuerdo, ¿quién te enseñó la receta? Yo me acordaba que era un pollo con mostaza, y yo le ponía pimiento y luego la mamá de Isaac, mi primo, que es con el que empecé toda esta historia de la hospitalidad líquida, mi tía me dijo que era con poblano, pero es un pollo muy sencillo con papa, zanahoria, poblano, que primero sellas el pollo, mostaza y me encantaba. Y son esos 2 platos de mi madre, son esos 2. De mi tía Félix, yo era fan del espinazo, aunque es muy tapatío. Claro. Es muy, muy tapatío esta carne de cerdo con adobo y mi tía le ponía verdolagas.
Entonces, por ejemplo, el primer changarro se abrió hace 19 años. Yo tenía 22 años. Pues todavía... ¿Cómo se llamaba? Se llama Caligari. Ah, es que ya Sí, tiene 19 años Caligari tiene 19 años. Dios, qué rápido. Caligari tiene 19 años. Lo abrió Isaac. Ajá. ¿No? Yo fui su empleado. Y que además inventaron lo hipster prácticamente porque era la tele de la tía o no se traían de todos lados las cosas. El otro día llegó un mesero de otro negocio y estaba yo con el chef de ese otro negocio y traía lentes y dice, y ya están para el Real ahorita, ¿no? Ese mesero. Y le dice el chef, ¿te picó un hipster o por qué traes lentes? Dile, a ver, nosotros Sí, empezamos estas cosas hace muchos años. Por eso mismo, ¿no? De que nos dicen muy, muy hipsters. Pero sí, 19 años. En el 2006 Isaac abrió Caligari. Yo fui su empleado 6 años, siendo un terrible estudiante de sociología. Era malísimo estudiante de sociología. A ver, pero tú sí practicas la sociología. Bueno, pues yo le tomé gusto por cocinar. Como en este proceso autodidacta, pues mis medios eran lo poquitito que mal aprendí en metodología, ¿no? Claro. Y en tema de teoría. Entonces, yo en lugar de leer recetas, pues leía cosas sobre la receta. ¿Qué había detrás? El proceso social. Sí, digo, egocéntricamente, obviamente, no. Yo no voy a leer una receta, ¿no? Porque luego también el tiempo te quita el ego, ¿eh? Bueno, a mí me ha pasado así. Oye, Fabián, cuando estabas ahí en tu juventud, infancia, pubertad... Ay, no, qué feo. Luego se ponen momentos complicados a esa edad. Pero a ver, ¿hubo algo que ante tus ojos o ante ti fue como algo injusto? Algo que dijeras, me movió las entrañas, algo que no te gustaba cómo estaba y sentías que tenías que cambiar o que podía ser distinto? ¿Hubo algún momento o algún suceso que te haya marcado en esa etapa de tu vida? Sí, en secundaria... Y todavía me gusta mucho la cultura del punk. En secundaria tuve muchos amigos en el tianguis cultural, ¿no? Que eran punks. Entonces, y todavía los cotorreo, la verdad. Los quiero mucho a todos. Y siento que a nosotros, en mi familia, internamente, ¿no? Con todas el contexto, ¿no? De la muerte de mi madre, la llegada de Chayo, el intermedio entre eso. Los tres nos llevamos, o sea, mis hermanos y yo nos llevamos 2 años, ¿no? Cada quien. Yo soy el más chico, entonces 2 años. Entonces, de alguna manera, cada quien agarra su rollo contracultural, pero y luego ese mismo rollo, aparentemente antagónico, nos junta en una parte de nuestro proceso, ¿no? Como el hecho de salirse del barrio, ¿no? A los 19 años más o menos, nos salimos del barrio trabajando, ¿no? Pues venimos del barrio del Auditorio Benito Juárez, pues, ¿no? Somos del norte de la ciudad. Y siento que esa rebeldía o ese acto rebelde de pensar contestatariamente, perdón, no, pero estoy payaseando. Pero eso nos ayudó mucho en lo que somos ahora, en la manera laboral, en la manera cotidiana de nuestras vidas. Y a mí me marcó mucho formar parte de un ciclo de lectura que hacía una parte del zapatismo. En unas casas nos juntábamos a leer mucho, como epistemología latinoamericana sobre todo, ¿no? Que son como estas herramientas de la sociología y de la filosofía como de crítica en aquellos años, ¿no? Entonces, gran parte de esas lecturas me ayudaron mucho y la literatura me ayudó mucho en lo que pensamos y hacemos ahora. ¿Y qué te despertó en ese momento? Me despertó... ¿A dónde te llevaron esas lecturas en tu interior? Bueno, superficialmente, pues me llevaron a las zonas más oscuras de mi ser, ¿no? Porque a final de cuentas, imagínate leer a Bukowski y a Jack Kerouac a los 19 años, ¿no? Mi primer libro, oscuro. Fíjate, me acuerdo que mi primer libro, y se lo dije el otro día a mi novia Vivian, que mi primer libro fue La madre de Máximo Gorki. ¿Y tenías? 16 años o 15 años. O sea, mi primer libro... Dijeron no empezaste. No, y era de mi mamá. Yo creo que en un momento, como vi el nombre de ella en su librero, como que dije, y se llama La Madre,
pues yo siento que luego ahí ha de haber ahí La una explicación conexión. psicoanalítica al respecto, pero fue mi primer libro y luego el segundo fue La Metamorfosis. Bueno, Entonces empecé bastante denso esa parte como que para mí en mi vida es muy importante la lectura, siempre lo ha sido. Entonces siento que esas cosas como que me llevaron a esta búsqueda de, yo ahorita lo diría como de mi individualidad, ¿no? ¿Sí me explico? lo interesante es que esa búsqueda también de individualidad te ha llevado a construir en lo colectivo. De muchas 100%. maneras. De No, muchas súper, sí. maneras. Porque yo veo en ti y te reconozco como una persona sumamente profunda, que además es disfrutable enormemente dialogar contigo porque vas a lugares mucho más profundos. Hoy tenemos poco tiempo, pero nos hemos aventado horas y botellas Sí, platicando. Y es una persona con una profunda conciencia social. Es una persona con un profundo sentido también, creo que de ética, de honestidad, de responsabilidad en lo colectivo, porque creo que esa búsqueda personal e íntima también te ha derivado en una búsqueda de construir en colectivo. Y es lo que también haces el día de hoy, ¿no? Hoy lo vemos a través de los diferentes espacios que has creado, porque no solo buscas tener un espacio para vender un alimento. Tú buscas hacer comunidad. Has defendido diferentes proyectos súper interesantes como Tácuaro, ¿no? Que es un proyecto social. No sé si nos quieres platicar un poquito, porque creo que eso habla también de esa búsqueda individual que deriva también en una construcción colectiva, porque así somos individuos que nos construimos en lo colectivo, ¿no? Entonces, si nos quieres platicar un poquito de qué es lo que has querido provocar a través de estos proyectos, qué es lo que has querido provocar a través de lo que tú haces todos los días, de haber puesto, por ejemplo, un local de comida deliciosa que respeta las raíces, que respeta la tradición, que recupera también tradición gastronómica como Unites en un mercado súper tradicional, que además les digo que llegó ahí y consume lo local porque eres una persona sumamente congruente. Tú defiendes las raíces y quieres recuperarlas y las cuidas a través también de lo que haces. Entonces, platícanos un poquito qué hay detrás de esos proyectos, que un hilo conductor puede ser esa recuperación de la tradición, puede ser también ese cuidado de lo nuestro, pero también la construcción de comunidad. Wow. Qué elogio, qué responsabilidad. Pero es que mira, en la hospitalidad a ver, nosotros abrimos en el 2006. Son muchísimos años después, ¿no? Seguramente otros lugares como a quienes nosotros vemos como esos representantes de la hospitalidad, como el grupo de La Moresca, como el grupo de I-Latina, ¿no? Jerry, Marco Durso, toda esa gente, pues eran otros tiempos, ¿no? Y luego llegamos como esta generación rara, que llegó sin proponérselo de alguna manera. Entonces muchas partes de mi vida se fueron de inercia, ¿no? Y de solución, porque no teníamos a quién ver al lado, literalmente. Yo no conocía a todos a los que hoy conozco, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Que esa congruencia de la que hablas, ojalá sea mucho más profunda y sea eterna en mi vida, porque me costó muchos errores, ¿no? Y muchas regadas, ¿no? Porque en este trabajo la riegas todo el tiempo. Pero eso sí lleva, y la edad y los años te ayudan a ir complementándote en ese proceso, ¿no? Del crecimiento personal que va junto al crecimiento empresarial, que nos costó mucho trabajo en su momento, porque pues a final de cuentas éramos unos cuates disruptivos haciendo un changarro en Santa Tere. Eso es lo que éramos, ¿no? A ver, en el fondo hay un paréntesis. ¿Qué buscaban haciendo ese changarro? No trabajar para nadie. Era lo primero. Querían esa autonomía. Esa autonomía 100% y hacer las cosas que se hacían y se siguen haciendo. ¿Y por qué? Es que hay que rascarle ahí. ¿Qué hay detrás de esa autonomía? Esa libertad que te da el tener tus propios recursos y poderte manejar libremente también. Sí, la búsqueda de la libertad, que luego, curiosamente, y yo lo tengo muy claro, en 3 años de mi vida antes del COVID, toda esa libertad que me lo que dio, por ejemplo, tener, pues antes del COVID, 3 años antes del COVID, que son hace 8 años, terminé siendo un autoritario déspota en mi cocina. ¿Sí me explico? O sea, una cosa
Entonces siento que son Se extrapoló. Se extrapoló rarísimo, ¿no? Entonces, pues ahora sí que, perdón, voy a decir una palabra, pero a chingadazos se me fue quitando eso porque no te das cuenta en su momento, en ese crecimiento, porque estás de nuevo, repito, en una inercia de crecimiento en la que, como estás tantas horas en un negocio, ¿no? Que está que es relativamente exitoso, como que te cambian cosas por esa falta como de dirección, porque a nosotros nos tocó ser dirigidos por nosotros mismos, dirigiendo personas. Ese fue nuestro crecimiento. Pero siento que ya pasamos ese nivel, ¿no? Como grupo, como socios, como gente que se va entendiendo. Hoy Isaac antes en la mañana me decía, es que por eso nos funciona nuestra sociedad, porque confiamos mucho en nosotros, ¿no? Nosotros en Palreal somos 4 personas, Fabricio, Jorge, Isaac y yo. Y siento que esa congruencia se fue dando de manera grupal, porque ahora sé que ahorita que me tocó estar sacando las comandas, como hace mucho no lo hacía, ¿no? Entonces como que ves desde mi posición consagrada de chef de mi restaurante, ¿sabes? Ves y veo a la de Garnacha, y eran 3 morras sacando la chamba perfectamente, ¿no? Entonces como esta empatía fue lo que salva muchas cosas después de una autocrítica, ¿no? Entonces, a lo que quiero llegar, Vero, es todo lo que hacemos ahorita ha sido un camino lleno de tropiezos, llevado positivamente a algo. Y por lo que nos cuentas también y conociéndote, también has tenido como una brújula interna. A veces se puede perder un poco, a veces las dinámicas hacen que te extrapoles. Pero yo creo, Fabián, que en tu interior sí hay una brújula clara. Y tal vez no lo vas a decir aquí, pero en esa brújula se puede sentir en ti siempre un tema de justicia social, una brújula de valores, una brújula de honestidad, una brújula de cuidar lo que es de nosotros y lo que es de todos, que son las tradiciones, porque también están enclavadas en nuestras raíces como seres humanos esas tradiciones. Detrás de todos los proyectos que tú has encabezado, hay algo más que comer, hay algo más que un negocio. 100%. Y hay un valor profundo de comunidad. En lo personal, ¿qué te mueve a ti para pensar en la comunidad? ¿Qué te mueve a ti para abrir un local en un mercado en el que vas y compras los insumos con las personas del mismo mercado? Que me consta también que en Palreal, por ejemplo, quien vende dónde pones las tortillas es una señora que se dedica de manera tradicional a hacer las tortillas. ¿Dónde compras la cerámica? Hay miles de historias entretejidas en Palreal, en Caligari, en todos estos proyectos, porque no solo buscan alimentar el cuerpo, creo que también buscan alimentar la conciencia, buscan alimentar la comunidad. Por eso, esta es mi interpretación. Desde este lugar así lo veo, pero para ti, ¿qué significa eso? Y en tu corazón, ¿qué es lo que buscas? Porque es evidente que no solo es un tema de gastronomía. Sí, no. Y 100%. O sea, siento que lo que ahora somos, o sea, yo en este momento es como el momento cúspide de lo satisfactorio que es haber tenido 20 años de desarrollo individual, colectivo y social, que no es lo mismo pero diferente, ¿no? Uh-huh. Porque esta parte colectiva es esto intrínseco dentro del equipo que es medio rizomático, ¿no? Así muchos changarros están más juntos a veces, y que además ¿no? son rizoma. Y es una cosa rizomática que es más filosófica que empresarial, no es un corporativo. Exacto. ¿No? Lo rizomático no es un corporativo, lo rizomático es gente chambeando con un objetivo claro, que a lo que el Redman le llamó hospitalidad líquida, ¿no? Que es esto de ir aprendiendo internamente en conjunto con quien te da de comer, que es el cliente, ¿no? Y eso lleva muchas cosas, porque tú para platicar un plato de una manera orgullosa muestras toda la trazabilidad que tienes para llegar a este plato, ¿no? O sea, cuántas letras, cuántas hojas, de dónde viene la hoja, de dónde viene el papel de este libro, ¿no? Y a quién se lo compraste. Eso siempre ha sido importante.
siento que comunicarlo es importante porque sí se desarrolla este sentido de la comunidad. Y más allá de lo rizomático, creo que ahorita Guadalajara y Zapopan tienen una conexión muy chida en todos los proyectos que se están dando de una manera muy similar a la que nosotros hacemos. Es decir, con capitales chiquitos, con mucho esfuerzo, con mucho sentido, ¿no? Y que sean como redondos tanto en sentido como en forma, ¿no? Y creo que lo que hacemos, por ejemplo, en Tácuaro, lo que se hizo fue hacer una fiesta, que es lo que sabemos hacer, con comida rica, sabiendo de dónde viene, con cocineras tradicionales, con cocineros jóvenes nuevos, con cocineros muy conocidos, con toda la industria, como la industria de bebidas, de toda de alimentos y bebidas que se juntó en Tácuaro para hacer una acción bonita para el pueblo de Mezcala de una manera desinteresada, ¿no? Y Unites, pues es un changarrito en el mercado donde yo iba en la primaria, porque eso es algo que mucha gente no sabe. Yo iba en el Fray Pedro de Gante y cuando muere mi mamá me cambiaron a la Urbana 35 en Manuel M. Diegues y Garibaldi. A unas cuadras de ahí vivía mi tía Félix, a dos cuadras de ese mercado. Entonces yo por eso tengo tanta conexión en ese mercado. No llegué de Oquis, ¿no? ¿Y por qué, desde tu corazón, por qué defender esas raíces? Pues mira, por muchas razones. La primera es porque todavía es fácil hacerlo. Porque defender esas raíces es defender la parte regional. O sea, lo que se hace en United es cocina regional y para mí cocina regional es cuidar las temporadas que da de la producción de cada región. O sea, la parte de sale el chinchayote 6 meses, úsalo. Salen ejotes, pues para qué compras espárragos. Salen ayocotes, pues para qué compras frijol gringo. O sea, es como ese tipo de cosas lo que es muy fácil. No es difícil hacerlo, ¿sabes? ¿Y cuál es el impacto de hacer algo así? Eso es bien importante porque puedes desarrollar o permitir que el productor se motive a hacer buenas producciones, porque ahorita lo más fácil es hacer un monocultivo y ya, ¿no? Entonces, siento que en el específico tema del producto regional, consumir sin regatear es la manera en la que va a seguir el producto. Precio justo para... Un precio justo y como le hace Pedro de Mesonte, a veces regatear para arriba, ¿no? De las comunidades en las que has incidido a lo largo de estos años, ¿hay alguna anécdota en particular que te haya movido el corazón, que hayas descubierto que hacer comunidad en torno a la comida también puede transformar las vidas de las personas? Sin duda, Mezcala. Cuéntanos un poquito de esa experiencia de Mezcala. Fue el compartir con las cocineras de Mezcala fue... Y bueno, y Maru Toledo, pero ahorita tomo ese tema. Pero nosotros les enseñamos técnicas de no llegamos colonizadores, porque además te dan una patada, te sacan a patadas y llegas tú con esta, ¿no? Llegamos como diciendo, mira, si tienes esta manera de trabajar, es más higiénico y te ayuda un montón. Va, pues si usted le hace esto a la masa, va a salir mejor, ¿no? Entonces, ese compartir fue hermoso y siempre se me va a quedar grabado. Y a mí uno de los trabajos que más me inspiran antropológicamente en la cocina de Jalisco es el trabajo de la chef Maru Toledo. Platícanos. Pues Maru Toledo es la investigadora más importante de la gastronomía tradicional de Jalisco. Lleva como 28 libros, 27 libros. Ahorita tenemos el de que sacó de Tapalpa en Palreal, ahí lo tenemos. Y ella lo que hace es hacer la historiografía de la gastronomía de Jalisco a través de la historia oral de las cocineras tradicionales. Y eso es, imagínate, tenerlos, es una joya tener los libros de ella. Claro, porque también
somos esos alimentos que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida, ¿no? Ahí están nuestras raíces. También somos esos condimentos, somos esta tierra, somos estos sabores, estos olores. Eso nos hace ser estos orgullosos tapatíos también. Sí, sí, claro. A mí siempre me interesa como platicar. Cuando yo hablo de la cocina tapatía, como que a veces me enojo como de que nomás llegan carne en su jugo y birria, ¿no? Dices, porque al final de cuentas Guadalajara es el centro de todas las regiones de Jalisco. Entonces hay un montón de culturas jaliscienses haciendo cosas en su casa increíbles, ¿no? Y Maru Toledo despierta eso. ¿Y tú has hecho algún platillo que te evoque a lo que significa para ti Guadalajara? De todo tu menú que tienes delicioso. El mole dulce. Ese para ti esto sabe a Guadalajara. Para mí es mi recuerdo de infancia de Guadalajara. Porque era llegar de Santa Tere, de la escuela de Santa Tere a la casa de Santa Tere y mi tía Félix, comer mole dulce y irme a mi casa. Para mí eso es súper, 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 despierta mi tapatío interno, ¿no? Este mole dulce y el espinazo, sin lugar a dudas. Y, por ejemplo, si invitaras a tu mesa a tu mami, ¿qué le prepararías? Bueno, primero le preguntaría cómo fregados hacía las papitas Cambray, porque nunca me salen. Ahorita las damos de amenidad ahí en Pal Real y no me salen, según mi recuerdo, de estas papitas Cambray enchilosas que llevaban las mamás en aquellos años en el tupperware amarillo, ya sabes. Como con mayonesita. Verde, exacto. No, algunos le ponían mayonesa. Como vinagrito y chilito, cilantro. Esas papitas. Primero le preguntaría eso, pero creo que le daría un pozole, porque en sus últimos momentos no podía comer carne y se le antojaba mucho. Yo tengo ese recuerdo. O le daría el espinazo de mi papá. Y el pollo se lo haría a ver qué tal me hubiera quedado. El pollo que te platicaba. ¿Y qué crees que te diría tu mamá de esos sabores? Mi mamá era muy estricta. Era salteña de Tepatitlán. No sé, tengo cosas muy borrosas de ella. No sé cómo. Solo sé que era muy, muy estricta. Es uno de mis grandes recuerdos. Yo estoy segura que el día que están en esa mesa le va a encantar lo que prepares, Fabián, porque tú cocinas no solo para el cuerpo, sino también para el alma. Muchos dicen que cocino bien hogareño. ¿Sabes? Me gusta ese término. Estar en uno de tus espacios es sentirse en hogar, es sentirse en casa y no sé si es una forma de traernos todos o llevarnos todos a tu casa de cuando estabas niño, porque eso se siente en esos espacios. De alguna espacios. manera. Fíjate que en algunos platos sí, yo siempre me acuerdo mucho de... Siempre me acuerdo de eso. A ver, si hago la carne que hace mi papá, es qué le gusta comer a mi papá, ¿no? O cuando voy con los lonches. Sí sabes que tiene unos lonches mi papá. Y la salsa pajarito. La salsa pajarito, que mi papá nos decía. Porque ese lugar se lo hicimos. ¿Sí te sabes su horario o no? El horario, no. Abre cuando llega y cierra cuando se va. Los días que abre. Los días que abre. Ese es el horario de mi papá. Está muy bueno. Sí, pero nos decía, es que ¿qué voy a hacer? Y nosotros, pues lo que desayunábamos en la casa. Es eso. Y bueno, mi papá me recuerda nombres de clientes, me dice cuántos hijos tienen, porque todo mundo llega con mi papá a platicar. Todo mundo. Y siento que mi papá es muy rizomático, antes de que, ¿sabes? Antes de que nos sacáramos de la manga el término rizomático, ¿no? Y de ahí vienes. O sea, está muy chistoso eso. También mi tío Ramiro tenía una tienda en Santa Tere, el papá de Isaac. Pues imagínate atender a todo el barrio de Santa Tere. Tenía parroquianos, pues como en las tiendas de antes, echándose su cheve, su gansito, su coca, ahí, ¿no? Entonces siento que por ahí va. A ver, Fabián, que ya casi nos vamos a ir despidiendo. Y sé que eres cero pretencioso. Y que a lo mejor me va a costar que me contestes esta pregunta, pero te lo pregunto con ese cariño de amigos, ¿no? Viéndote, tú y yo nos conocemos desde hace 13 años y te admiro desde el primer día, quiero que lo sepas. Me encanta verte cocinar, atender gente, platicar. Me encantas en muchas facetas y creo que es algo que gozamos mucho para que vayan a verlo a sus espacios. El anuncio. Y
Y sé que eres cero pose y cero pretencioso. Y esta pregunta va como amigos, ¿no? Porque creo que uno hace muchas cosas esperando que pasen ciertas cosas también, ¿no? Muchas de nuestras acciones tienen la esperanza de que algo suceda con ellas. En mi caso, yo lo que hago todos los días lo hago con la profunda convicción de ayudar a transformar mi entorno. No sé en qué magnitud mis actos pueden impactar, pero mi anhelo es ese, que mi vida pueda tener un impacto para mejorar las condiciones de mi entorno. Y en tu caso, haciendo una cocina con tanta conciencia, con tanto sentido de comunidad, con tanta responsabilidad y conciencia social, cuando estés viejito, ya imaginemos el Fabián. Ya casi, ¿eh? Ay, a ver, Fabián, somos de la edad, por Dios. ¿Cómo que viejitos? Cuando estés ahí tomándote tu cafecito estelar, porque todavía va a existir, comiendo sabroso, ¿qué te gustaría ver que fue la vida de Fabián? ¿Cómo te gustaría que tus amigos o tus seres queridos de repente recordaran que fueron todas esas experiencias de la mano de la cocina, pero que iban más allá del alimento, que iban más allá de un platillo, que iban también, te repito, a alimentar no solo el cuerpo, sino también alimentar a las personas en su interior? Tengo a mi favor que el concepto de riqueza para mí es bien básico. O sea, yo creo que estar ahí viendo el lago de Chapala con 2 vacas Con eso. y una fogata está a toda madre. Pero siento que creo que indudablemente hemos aportado mucho a la historia gastronómica y hospitalaria de la ciudad. De manera individual lo sé y ya me lo admito, ¿no? Ya yo como que ya me doy ese regalo de apreciar, ¿no? Porque antes uno siempre actúa bajo la falsa modestia, ¿no? De no, ahí vamos. Y sé que lo hemos hecho, así como muchos otros grupos y muchos otros crews de los que te he platicado o ya platicaremos, ¿no? Como toda la banda que está abriendo en la Americana, en Santander, los que están animándose a abrir fuera de estas zonas. Siento que le hemos aportado ese granito de arena, ¿no? Como ver esto como un estilo de vida y no solamente como un negocio. Claro. Y creo que con que se vea un granito de arena que le hemos dado, yo me doy por servido, ¿eh? Porque a final de cuentas, lo que hagamos, pues más que el nombre, que sea la acción, ¿no? O sea, más que ese recuerdo, es una buena práctica que se quede en un changarro, eso ya es mucho, ¿no? Porque hay irónicamente, algo padre de este mundo tan difícil es que hay muchas cosas por solucionar, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hacer todo el tiempo, hacer, claro, ¿no? Entonces siento que tener esta actitud de actividad constante para mejorar algo, sea un proceso, sea un plato, sea una experiencia de un cliente, esas cosas mínimas importan un montón. Entonces yo me voy tranquilo con que como estado y como ciudad estemos a toda madre frente a cualquier observación culinaria a nivel México, ¿no? Y siento que le hemos aportado un montón de gente. Pero yo con eso me doy por bien servido, ¿eh? No pido mucho al respecto. Y a ese Fabián chiquito de 6 años, ¿qué le dirías? Que después se convirtió en un Fabián rebelde, tremendo, provocador. ¿Qué le dirías a ese Fabián? Yo le diría así como de... Así de aquí. Ya sabes, ¿no? Porque justamente yo acabo de cumplir 41 años. Y es la edad que más estoy disfrutando. Qué rico. ¿Sabes? Porque siento que siempre voy como... Pues ya te diste cuenta, ¿no? Como hablo, voy como muy acelerín. Llevo mis changarros y traigo un montón de cosas y... Pero ahorita ya estoy como más tranquilo, ¿sabes? Entonces, eso le diría, Uf. ¿cuánta cosa? No. ¿Cuánta cosa en tantos años que parecen tan poco tiempo? Qué
Deleite siempre es compartir contigo, Fabián. Gracias por estos minutos. Oye, ¿sí tuviste las respuestas que buscabas? No, ¿verdad? Eso lo quería. Yo quería esto, que pudiéramos compartir desde otro lugar y que quienes nos acompañen también te conozcan desde otro lugar y que te disfruten como te disfruto yo, que eres un ser humano increíble, que estás lleno de capas profundas, interesantes, magnéticas. A mí me encanta verte en tus facetas y queremos compartir un poquito de eso. Y entonces decirte gracias, Fabián, y gracias por todo lo que haces a través de tu talento, de tu creatividad. Yo estoy segura que estás dejando un legado muy bonito en Guadalajara, que has despertado muchas conciencias, que también eres parte de esta conciencia social colectiva, que está ayudando a que Guadalajara sea un mejor lugar. Y vamos a estar viejitos frente, ¿por qué no?, a unas vaquitas y luego echándonos, echándonos ahí nuestro cafecito, platicando. Yo me siento muy orgullosa de ser tu amiga. Gracias por compartir lo que eres en cada uno de los espacios donde estás. Yo voy a hacer mi podcast para decirte todo eso, pero al revés. Muchas gracias. El aprecio y la admiración es la misma. Y siento que de alguna manera, ahora me doy cuenta que hemos crecido juntos, cada quien en su entorno y al mismo tiempo compartiéndolo. Entonces es un gusto. Muchísimas gracias. Y ahorita vamos a comer a Pal Real porque tengo que ir a chambear. Vámonos a chambear. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron a conocer un poquito más de Fabián y de su conciencia social. Recuerden que estas son historias que cambian la historia. Y nos vemos pronto. Gracias.